Muy buenas, queridos youtubers, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Invierte con Ventaja. Vamos a hacer un repaso de los principales activos mundiales de bolsas, el Bitcoin, el euro, el oro, el petróleo y por supuesto como digo, las bolsas, ¿no? La renta fija, perdón, los tipos de interés, que es una variable clave ahora mismo, y las bolsas, los índices europeos y americanos, que son los que sigo. Y vamos a empezar con el Bitcoin, porque lo tengo arriba simplemente, no hay ningún otro motivo. Y ya sabéis que mi visión es escéptica, lo cual no significa que tenga una conclusión clara y contundente sobre este activo financiero, para mí especulativo. Y por lo tanto mi escepticismo me lleva a ser cauto y a pensar que no por cuestiones del gráfico, que si lo ponemos en gráficos mensuales o semanales evidentemente es alcista, sino por cuestiones de sentimiento. Yo creo que aquí pues es una burbuja simplemente, ¿no? Es un activo que eso no quita que permanezca, es decir, que sobreviva y que termine teniendo utilidad no el Bitcoin, sino la blockchain en general y que por supuesto estamos en medio de una revolución tecnológica sin precedentes y que va a tener un montón de aplicaciones y un montón de consecuencias. Pero eso no significa que el Bitcoin tenga que valer, como digo aquí, por ejemplo, pues ni 60.000, ni 30.000, ni 38.000, ni 10.000, ni 200. No sé lo que puede valer, a lo mejor vale 100.000, no lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí veo son elementos de burbuja, elementos que están relacionados con la psicología de masas, con la enorme cantidad de industria financiera alrededor de las criptomonedas que son carísimas, porque en realidad los spreads y todo lo que gira alrededor, comisiones, servicios de análisis, etcétera, es caro, ¿no? Es decir, y todos los brokers que han crecido y que han nacido al calor de las criptodivisas, que son los que realmente están ganando dinero, ¿no? Son los vendedores de los picos y las palas en la fiebre del oro. Y evidentemente en la fiebre del oro había oro, es decir, que algunos sí lo encontraron, ¿vale? Pero como en mi opinión no significa que ese sea el camino que deba de seguir la mayoría, ¿no? Entonces, en el Bitcoin lo que quiero destacar es que poco a poco se va orquestando todo este movimiento, que es lo que comenté en su día, como una especie de fallo alcista, ¿no? Dentro de un movimiento que ya viene siendo bajista. Y sigo viendo debilidad porque el rebote ha tardado tiempo en madurar, en cuajar, hasta que llegó esta vela blanca de aquí, que al haber perdido este soporte y al haberse vuelto a meter debajo, pues está otra vez dando señales de debilidad. A lo mejor aguanta aquí, veremos cómo se comporta en el siguiente nivel de soporte, pero para mí sigo, como digo, mantengo mi desconfianza y mi gran escepticismo dentro de toda esta fase que hemos tenido, alcista, fallo alcista por encima de los máximos anteriores, momento en que se ha popularizado enormemente el Bitcoin, los futuros, los ETFs. En fin, esto es por supuesto argumentable, largo, pero aquí tenéis mi opinión. Mi opinión es que aquí pues, yo creo que hay más riesgo que potencial alcista, ¿vale? Y como que quiero hablar de otros activos que me parecen más interesantes, vamos a pasar al siguiente. Vamos a hablar del petróleo en velas diarias, que es un activo que sigue fuerte. Bueno, pues sin aviso y sin preaviso, cosa que es habitual, desde máximos ha corregido, incluso con un gap bajista. Esta zona de soportes ha aguantado el precio, el mínimo local anterior, aunque ha estado por debajo, pero al cierre no ha estado por debajo de ese nivel, es decir, es zona de soporte, también retroceso de Fibonacci del 23%, y la media móvil blanca en verde que pasa por ahí, es decir, estamos en zona de soportes, lo cual no significa que tenga que reanudar la subida. Puede volver a subir aquí, hacer un doble techo y luego volver a caer. Bueno, yo creo que es zona de consolidación con una tendencia alcista de fondo que permanece. Realmente no estoy diciendo nada. ¿Por qué? Pues porque no lo sé realmente. No sé si al final terminará corrigiendo un 38% y se irá a buscar apoyo en este nivel de soporte mínimo local o incluso se irá al 61,8%, ¿no? de la subida que va desde aquí hasta aquí. La gran diferencia entre el petróleo o cualquier otro activo, vamos a ponerlo en velas semanales, como la bolsa, por ejemplo, es que estos no son activos reales, es decir, no son activos especulativos, también son mercancías que se utilizan, evidentemente, pero no son empresas que ganan dinero, es decir, no son generadores de valor y por lo tanto no tienen un sustento detrás. El precio depende exclusivamente de la oferta y la demanda, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, aquí no tiene sentido hablar de una tendencia alcista, como puede ocurrir en valores que durante años y años y años pueden estar en tendencia alcista. ¿Por qué? Porque realmente
al ser esto una cuestión de oferta y demanda, si lo deflactamos, que este gráfico no está deflactado, es decir, no le quitamos la inflación, pues este nivel estaría todavía por debajo de este nivel, porque no es lo mismo en el año 2008 $140 que en el año 2022, 14 años después, $90. $90 hoy pues tienen mucho menos valor que $90 hace 14 años, simplemente por el impacto de la inflación. Bien, lo que quiero decir es que no cabe esperar, o no tiene sentido, que planteemos una tendencia alcista y que, por lo tanto, normalmente aquí los traders y los especuladores, salvo que pilles tendencias como movimientos fuertes como estos, pero fijaros cómo tiende a moverse, bandazo para arriba sin previo aviso, una corrección muy fuerte, ¿no? Y luego pues ruido. Entonces, lo normal es que al final, al haber alcanzado estos niveles cerca de los $100, que fue zona de resistencia aquí, pues como mínimo consolide y podamos ver una consolidación hasta estos niveles y luego ya veremos, ¿no? Incluso si no vuelve más abajo o no. En definitiva, no tengo una opinión especulativa y tampoco, bueno, creo que bueno, pues esto es anexo, ¿no? El riesgo aquí está, para mí, que para mi foco principal son las acciones, es la bolsa, yo creo que es lo que tiene sentido realmente a largo plazo, es lo que digo siempre, son los activos reales productivos que generan valor añadido para la sociedad, ni el Bitcoin ni el petróleo lo hacen, ¿no? Pero bueno, puede tener impacto, pues si la inflación se descontrola, la subida del petróleo podría terminar provocando una recesión. En ese sentido nos interesa tener un ojo puesto en el petróleo porque si realmente sube muy fuerte el petróleo y sigue subiendo a este ritmo fuerte, pues sería uno de los elementos que pueda provocar una recesión económica, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo, porque al final suben los costes de producción. Y si eso unido a las subidas de salarios que hemos visto en el último vídeo que publiqué este fin de semana, pues tenemos ahí ese cóctel explosivo del que hablé, ¿no? En ese vídeo, con subidas de costes de materias primas, subidas de salarios y al mismo tiempo el sentimiento que se reduce y por lo tanto las valoraciones en bolsa también se contraen porque empieza a haber dudas sobre el crecimiento, etcétera, y todo eso son factores que se combinan en ese cóctel explosivo que pueda provocar pues caídas en las bolsas, ¿no? Y que pueda incluso dificultar o por lo menos dificultar que la tendencia alcista continúe. Bueno, eso es en cuanto al petróleo. Vamos a hablar del oro directamente, ya que estamos con materias primas de alguna manera, porque es donde creo que ha ocurrido lo más relevante en la última semana, ¿no? Desde mi vídeo de la semana anterior. Tenemos en esta vela blanca fuerte una ruptura del máximo local anterior. Todo esto viene precedido de un amago en la dirección contraria, que incluso llega, bueno, a amenazar esta zona de soportes, no llega a perderla completamente. Y bueno, para mí ha sido un movimiento muy rápido, pero una vez que ya se ha perforado este máximo local, con esta vela blanca de aquí, lo que tenemos es un movimiento, una señal de compra de continuación alcista de medio a largo plazo. Veremos si no vuelve dentro de esta volatilidad que ha tenido anteriormente, pero yo creo que en esta ocasión tiene más posibilidades de éxito. Lo interesante es ver que después de esta ruptura, tenemos aquí una vela negra que es una especie de envolvente, pero que después de una fase de ruptura, pues al final es un pullback, y eso hay que vigilarlo. Suele ser, cuando hay fortaleza se produce ese test, y las envolventes no son tan giro de mercado, salvo que se confirmen en la vela siguiente, y aquí lo que tuvimos en la vela siguiente fue una vuelta al máximo, ¿no? Entonces el oro está en una situación técnica muy interesante, está en subida libre para mí, y zona de 1900, está haciendo dos dojis, es decir, situación de equilibrio después de un impulso fuerte, pues sigue siendo fortaleza. Vamos a ponerlo en velas semanales para que veamos la importancia del movimiento que se está produciendo, que es una ruptura de zona de esta resistencia de libro que tenemos después de un largo periodo de consolidación lateral. En un entorno de inflación, de incertidumbre, etcétera, pues puede tener sentido que el oro continúe al alza, y ahí es donde tenemos que, digamos de alguna manera, reactivar las tendencias de largo plazo, ¿no? Aquí tenemos una canalización que podría ser una de ellas, que sería bastante especulativa, pero tendría sentido, y podemos poner una un poco más floja a lo mejor, que sería esta, de esta manera, y vamos a trazar. Veis que me gusta hacerlo en directo porque veis cómo lo voy construyendo, ¿no? Esto sería la canalización. Vamos a hacerlo así, ahí. Cuando los canales son muy anchos, pues hay que trazar líneas intermedias, y en vez de hacer líneas intermedias lo que hago son canales ya directamente por sí mismos, ¿no? Y veis que una vez más pues tenemos dos canales de misma amplitud y con una directriz intermedia que sirve de resistencia en primer lugar y después de soporte. Pero la dinámica es alcista desde el año 2016 y es una dinámica importante. Entonces, como ya hemos superado este nivel de resistencia, pues puede haber consolidación, puede haber incluso algún otro pullback, pero
cabe la posibilidad, y este es el escenario que sería evidentemente interesante jugar, que es la continuación hacia el techo de este canal. ¿Por qué? Pues porque un activo de este tipo, un potencial del 15%, pues es importante. Es un movimiento que además en estos activos se suele operar apalancado, pues es un potencial atractivo. Bueno, voy a terminar con este máximo local, que es el que está funcionando ahora como resistencia, esta zona de máximos. Estamos viendo el gráfico en velas semanales. Y como os decía, pues este máximo local podría haber ahí un pullback hacia estos niveles, de esta manera, pero cuanto más pequeño sea la consolidación, más fuerte será también la ruptura de continuación alcista. Para mí este es el escenario que hay en el oro y es quizá la señal técnica más importante, más relevante. La plata está un poco rezagada, pero yo creo que si el oro hace un rally fuerte al alza, la plata debería de acompañar. Tenemos aquí zona de soporte en los $22 y bueno, pues lo suyo sería que la plata terminara formando algún movimiento, es decir, siguiera la estela del oro. Y voy a trazar aquí la directriz que no ha superado todavía. Esa sería la directriz que la plata debería superar. Ese máximo local anterior está aquí, la plata no lo ha superado. Esta vela negra, pues para mí también fue un jarro de agua fría importante. En el oro también ocurrió algo parecido, estamos en velas semanales. Pero bueno, fue una vela negra potente que al final no deja de ser más que volatilidad, porque este soporte no lo perforó, no lo rompió y vuelve al alza. Entonces igual consolida y la expectativa también es que la plata pueda continuar al alza. Ese sería mi escenario. Hemos visto el oro, hemos visto la plata. Vamos con el euro, que también es un elemento importante en la ecuación en la que estamos jugando, donde también estamos viendo mucha volatilidad. Esto sería un elemento a incorporar en la estrategia de fondo, porque estamos viendo mucho ruido en los mercados, muchos bandazos, mucha volatilidad, y eso, bueno, es típico, en las bolsas es típico de fase final de movimiento, de fase final de ciclo, de techos de mercado realmente, o sea que eso es normal, que haya esos bandazos. En los otros mercados simplemente refleja miedo, ¿no? Incertidumbre de alguna manera. Yo aquí no veo de momento nada especialmente relevante más que ruido en el euro, a nivel técnico exclusivamente, porque sí que hay elementos pues, para poder plantear fuera del análisis técnico un debilitamiento del dólar que pudiera provocar una subida, ¿no? en este gráfico, ¿no? en el euro. Pero de momento, bueno, hablaré de ello más adelante porque no tengo aquí de momento una expectativa clara. Vamos a ir con las bolsas. Bueno, los tipos de interés, primero, perdonad, en velas diarias, ya sabéis que en el vídeo de la semana pasada, en el repaso de mercado, planteé la posibilidad de que por el sentimiento que existe, que es ya bastante, digamos, negativo o bastante escéptico, bastante de desconfianza en los bonos, y los inversores están ya claramente bajistas en los bonos, por lo tanto, ya se ha producido una descarga, y eso dificulta que podamos plantear que se siga produciendo más descarga en los bonos. Es decir, las ventas de los bonos tiran los precios de los bonos hacia la baja y lo que hacen es tirar al alza de los tipos de interés. La cuestión ya no solamente es que los tipos de interés, como este, que es el bono americano a 10 años, suba, sino que la curva de tipos se siga aplanando. Es decir, que en vez de tener esta forma, cada vez haya menos diferencia entre el tipo de interés de bonos a largo plazo y el tipo de interés de los bonos a corto plazo. Y en este tipo de curva, aquí los tipos a corto están más cerca de la rentabilidad que dan los tipos a largo. Es decir, la parte corta de la curva, que es decir, los tipos de interés de los bonos desde un mes a 3 años aproximadamente, pues suben los tipos de interés más rápido de lo que suben los tipos de interés en este bono que estamos viendo aquí, en este gráfico que estamos viendo aquí, que es el bono americano a 10 años. Y como consecuencia de esa subida más rápida de los tipos a corto plazo, la curva se aplana, y la curva que normalmente tiene este aspecto, pues empieza a tener este aspecto y al final acaba haciendo así. Con el paso del tiempo, pasan los meses, pasan las semanas y quizá dentro de unos meses tengamos incluso una curva ligeramente invertida, donde los tipos a corto plazo, eso sería posiblemente en paralelo a otro nuevo error de política monetaria de la Fed, que pudiera provocar una recesión. Pero por ahora, ese sentimiento negativo, como os comenté la semana pasada, pues invita a pensar que los bonos podrían rebotar, porque al final, bueno, que esto es lo que estamos viendo aquí en el tipo de interés del bono a 10 años, que si ponemos el ETF de los bonos americanos a 20 años y más, es decir, bonos todavía más largo plazo, pues ya estamos empezando a ver ese principio de rebote en los bonos. Al final, el sentimiento es lo que gobierna las bolsas a corto plazo, ¿no? Cuando hay un consenso extremo en una dirección, normalmente significa que ya prácticamente se ha producido todo el movimiento. ¿Por qué? Pues porque no queda nadie por vender. Al final, los precios a corto plazo son el resultado de la oferta y la demanda. Entonces, si hay más vendedores que compradores, en cantidad, o sea, en cantidad monetaria, no en cantidad de gente, de personas, sino de dinero,
porque evidentemente puede haber peces gordos que tengan mucho peso, pero si hay más dinero, o sea, más, digamos, más cantidad de ventas que de compras en dinero, pues el precio cae, pero cuando ya esas ventas o todos los que tienen que vender han vendido, ¿cuál es la gasolina que hace que el precio pueda seguir cayendo? Pues se va reduciendo y sin embargo, en paralelo, a poco que aparezcan compras, el precio puede rebotar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que planteé en el vídeo de la semana pasada y estamos en ello. Podemos trazar retrocesos de Fibonacci de un movimiento de corto plazo para ver hasta dónde podría rebotar el TLT, este ETF tan importante. Y bueno, pues tenemos ahí el 23%, el 38%, el 61%, nada especial. Realmente esto no sería un diente de sierra dentro de un proceso de subida de tipos, ¿no? No sería un cambio de tendencia, ¿no? Sería, pues, por ejemplo, un rebote hasta estos niveles, incluso un fallo alcista que podamos ver hasta estos niveles y de corto plazo para después eventualmente volver a caer y volver a dar algún susto importante por debajo de estos niveles de soporte, ¿no? Como os decía, esto es el ETF de bonos de largo plazo y tenemos otros ETFs que pueden ser, pues, por ejemplo, los bonos corporativos, en este caso los high yield, que aquí la situación es diferente, aquí igual la duración no es tan grande, es decir, no son tipos de tan largo plazo, son tipos a más corto plazo y entonces pues el rebote es menor porque aquí los tipos todavía están subiendo y bueno, en fin, pero bueno, el sentimiento sigue siendo negativo y tenemos aquí un movimiento bajista, una inercia bajista que en 2022, fijaros, empieza aquí el año 2022, tenemos un movimiento fuerte que continúa a la baja con relativamente pocos dientes de sierra. Vamos a ponerlo en velas semanales, donde vemos que desde una perspectiva de largo plazo este diente de sierra es relevante, es decir, ya estamos en situación de sobreventa y además estamos en situación de soporte, que es estos niveles de aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo normal sería que se parara en estos niveles. Cabe la posibilidad de que tengamos un crack. Fijaros la distancia que tiene con su media móvil, la línea roja, también es otro indicador de sobreventa, que es poco habitual que se aleje tanto de la media móvil por debajo de esos niveles. Es muy poco frecuente, ¿no? Prácticamente en cualquier escenario, ¿no? Es decir, hay una sobreventa y hay una situación de sentimiento negativo en los bonos. Ya, da igual el ETF que cojáis, en este caso es el IHY, por si alguien lo quiere ver, IHY, porque no aparece en pantalla. Ese es el Nemo de este ETF, que es el VanEck International, o sea, bonos internacionales, no solamente americanos, de high yield. Pero bueno, viene a ser parecido en otros bonos. Por ejemplo, el LQD, que es este, que también es otro muy conocido, que en este caso son bonos corporativos, pero de grado de inversión, es decir, de máxima calidad. Ocurre algo parecido, una sobreventa, una distancia con respecto a la media móvil muy elevada, por debajo, cosa que es muy poco habitual en este tipo de mercados y que es reflejo del drawdown de la caída que acumulamos, pero que está por debajo de niveles de soporte de corto plazo. El siguiente estaría por aquí, por estos entornos. Obviando toda esta aberración de la pandemia, nos fijamos en este mínimo local, aquí nos fijamos en este mínimo local, que sería una zona de soporte temporal, que es zona de máximos de aquí. Bueno, pues eso podría ser un nivel de soporte. Aquí realmente tampoco no tiene sentido para trazar retrocesos de Fibonacci. Lo relevante es la sobreventa combinado con un sentimiento extremo. Bueno, extremo, un sentimiento sí, extremo. No significa que no pueda ser más extremo todavía, pero sí que estamos ya en situación de negatividad y eso pues debería de provocar un rebote, ¿no? Al menos aunque sea temporalmente, ¿no? Y dejar tiempo a que los mercados puedan fluctuar. Y eso nos lleva a la cuestión de las bolsas. Las bolsas tienen cierta correlación con los bonos, sobre todo en fases de caída fuertes como estas, aunque la teoría académica dice que diversifican el riesgo. La realidad es que cuando estamos en recesión y hay una crisis financiera o una crisis económica, las dos cosas caen a la vez, o sea que no te protege realmente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que las bolsas, pues vamos a empezar por las europeas, ¿no? Por ejemplo, el futuro del DAX, las bolsas, al final, si entramos en ese entorno, pues habrá un susto, ¿no? Pero si los bonos rebotan, pues sería también una presión, una reducción de incertidumbre y de miedos a ese escenario de subida de tipos y de inflación descontrolada. Y en el fondo, pues eso sería también un indicador que pudiera plantear un rebote en las bolsas, ¿no? Y ahí tenemos una situación un poco mixta. A nivel de sentimiento, cosa que no os muestro aquí, pero os mostraré algunos gráficos de sentimiento en otro vídeo. Aquí estamos hablando exclusivamente de los gráficos chartistas. El sentimiento empieza a ser ya de desconfianza, ¿no? Tenemos tanto la encuesta de Investors como la de la Asociación Americana de Inversores Particulares, la AAII, American Association of Individual Investors, también, que publica también unos indicadores, unas encuestas de sentimiento muy importantes. Están
todas en zona de mínimos, ¿no? Es decir, de sobreventa. Como es el mercado americano, este es el futuro del DAX, ahora volvemos al futuro del DAX, os voy a poner el gráfico vamos a poner el S&P 500, porque el Nasdaq está un poquito especial, ¿no? Pues volvemos a tener algo muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y en los últimos años, y es que solamente esta caída desde máximos, que no es una caída ni mucho menos relevante comparada con la subida anterior, no solamente la desde 2020, sino la que acumulamos desde el año 2009, es poca caída, ¿no? Pues realmente, ¿no? Y sin embargo el sentimiento ya es bajista, ya todo el mundo tiene en mente ese escenario correctivo, ¿no? ¿Eso qué podría significar? Pues que no quede mucho la caída, ¿no? Que el S&P 500 vuelva a hacer un amago de caída por debajo de los 4.200, que sería una especie de doble suelo comparado con el mínimo intrasemanal, este gráfico es en velas semanales, es el S&P 500, que vimos hace unas semanas, estamos hablando de finales de enero de enero de este año 2022, vamos a ponerlo en velas diarias para que veáis esa sombra inferior larga que veíamos en esa vela semanal es este mínimo de aquí, ¿no? Entonces el S&P 500 podría hacer algo así, incluso caer ligeramente por debajo, tomar este mínimo intradía, es decir, en torno a los 4.200, que es la zona suave de corrección 23%, y después volver a rebotar, ¿no? Ese sería un escenario. Pero tenemos, como os decía, esa dicotomía, esa oposición entre un sentimiento que ya muestra desconfianza bajista y una situación de mercado que realmente no ha corregido todavía lo suficiente la bolsa americana. Está todavía, fijaros, voy a ponerlo en velas mensuales porque nos va a dar una idea de lo que está pasando aquí. No ha pasado nada realmente. Es lo que está en juego aquí, bueno, esto es un ajuste, están ajustando la valoración del mercado, las growth están sufriendo como consecuencia no solamente realmente de la subida de tipos, ¿no? Sino de la euforia anterior y del ajuste de expectativas de crecimiento de esas propias empresas, independientemente de cuáles sean los tipos de interés, ¿no? Las decepciones que hemos visto en Facebook o en Netflix, por ejemplo, en las últimas temporadas, pues hacen que los inversores se pregunten si realmente esos crecimientos van a ser sostenibles. Y si no lo son, se producen esos ajustes de valoración, es decir, el PER, el price to earnings, el ratio PER al que cotizan esas empresas, se contrae y eso ajusta la cotización de los precios. Pero como os decía, a pesar de ese sentimiento que hay, prácticamente no hemos caído desde máximos y bueno, pues una corrección del 23% de la subida que empezó en este ciclo alcista en 2009 llevaría al S&P 500 a estos niveles. Ahí está la media móvil y os voy a decir exactamente porque ya a veces la cambio, pero normalmente suelo dejar, sí, veis, está la media móvil de 30 semanas. Vale, como son semanas, pues, perdón, son meses en este caso, son 30 meses, una media móvil muy larga, de largo plazo. Pero bueno, independientemente de lo que ponga, porque al final los números es secundario, es una media móvil que marca bastante bien niveles de soporte en los últimos 12 años, ¿no? Cuando se acerca a esos niveles, son zonas de compra, ¿no? Incluso con la pandemia, bueno, evidentemente hubo una dilatación, estuvo muy por debajo, pero son niveles de compra. Pero también se ha alejado, si os fijáis, toda esta distancia al que se ha alejado el precio de la media móvil, que sería de 30 meses, también no tiene muchos precedentes, ni siquiera aquí estuvo tan lejos, ¿no? Eso es una señal de sobrecompra, de exceso provocado por las políticas expansivas de la Fed exageradas y del gobierno, que es lo que ha provocado la inflación. Y la inflación, por cierto, es otro elemento que limitará a largo plazo el potencial bajista de las bolsas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, salida por arriba del canal, pues lo normal es que estemos formando techo, pero sin prisa. Y como ese sentimiento es ya negativo, pues yo planteo que la caída a corto plazo no debería ir mucho más allá y a partir de aquí plantear rebotes y poco a poco, que es lo que he ido comentando también en los últimos meses, que se forme esa figura de techo que se ha formado en todos y cada uno de los grandes techos de mercado que hemos visto desde el año 1929, que es el primero que empezamos a analizar porque es un techo de mercado histórico, ¿no? Es decir, desde hace un siglo y en realidad mucho antes, porque es la propia psicología de masas que funciona de esta manera, los mercados forman un techo, una consolidación, es decir, pierden inercia antes de girarse y eventualmente plantear una corrección asociada a una recesión, que sería una corrección muy fuerte, una caída típicamente del 35% de media, es decir, que puede ser del 30 o puede ser del 50. Yo creo que en este caso un 40 tendría sentido, como mínimo, desde máximos históricos. Pero ese techo se forma progresivamente. Ni siquiera esta crisis, este crack provocado por el confinamiento, supone, digamos, una figura de techo de mercado. No es más que un crack que, como ocurrió en el año 1987, pues son eventos psicológicos súbitos dentro de una tendencia alcista, pero que no cambian la tendencia en curso, aunque puedan
llevar más o menos meses la recuperación y volver a máximos, no se cambia. Como se cambia la tendencia, que esto, bueno, me remito a algún vídeo anterior que he comentado sobre cómo se forman los techos de mercado, cuál es el momento ideal para vender, etcétera, pues eso es lo que hay que vigilar, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí como inversores de largo plazo, ¿no? Y por lo que yo quizá estoy ajustando un poquito más la táctica, y es que esta subida tan vertical nos obliga a darle mucho espacio al mercado para formar un diente de sierra, ¿no? Que es lo que tenía trazado anteriormente. La subida que va desde aquí hasta aquí en el S&P 500, el retroceso del 38%, que es este, que coincide con el 23% de la que empieza en 2009, no sé si me seguís, implicaría que el S&P 500 podría bajar hasta niveles de 3.800, 3.900 puntos en esos niveles. Y por lo tanto, desde niveles máximos, habría caído un 20%. Ese es como mínimo el rango de fluctuación que hay que darle, y por lo tanto un inversor de largo plazo tiene que estar dispuesto a perder un 20% o incluso eventualmente más y tener esas volatilidades y desde ahí volver a rebotar eventualmente y formar, como decía, ese techo de mercado que marcaría pues el final, la fase final del ciclo en la que ya se intuye y hay elementos para pensar que estamos, ¿no? En la aceleración de la inflación, en fase final del ciclo, fase de repunte de tipos de interés y todo eso producido después de una euforia final, etcétera, ¿no? Hay elementos más que de sobra para plantear ese escenario de fase final del ciclo después de un ciclo larguísimo, ¿no? Que empieza en 2009, que va hasta 2022, ¿no? Las estadísticas pues están falseadas, porque claro, aquí se produce una micro recesión, pero es una recesión técnica que realmente no es real. No es una parálisis global de la economía por excesos anteriores, sino simplemente una parálisis voluntaria de la economía y por lo tanto no entra dentro de la ecuación de lo que es el ciclo. Para mí el ciclo empezó en 2009 y estamos ahí en ello, ¿no? Entonces, con ese escenario, pues tenemos que ir lidiando con el día a día, ¿no? Con el corto plazo. Como ya comenté en vídeos anteriores, la inercia sigue bajista, sigue activa. Vamos a ver si esta zona de mínimos locales en el S&P 500 puede soportar el precio. Para mí, la secuencia de mínimos sigue siendo decreciente, máximos y mínimos locales, veis que va siendo decreciente, y bueno, yo creo que hay que prepararse para que por lo menos veamos un susto de este tipo, y luego ya veremos. Ese sería un poco el escenario. El Nasdaq está un poquito más débil y estaría ya por debajo del mínimo, en realidad estaría formando ese posible doble suelo. Y bueno, para mí ahora mismo la inercia es bajista, yo no jugaría este doble suelo, bueno, salvo que alguno, bueno, pues poniendo stops muy ajustados por debajo de, por ejemplo, de este mínimo intradía que ha formado ya hoy lunes, que estaría por debajo de estos mínimos de aquí, pues pones un stop ajustado porque el riesgo es que pueda producirse aquí un desplome fuerte y rápido, ¿no? Como siempre tenemos que lidiar con dos riesgos en bolsa. El riesgo de tipo 1 es compro y el mercado se desploma y me como la caída. Bien porque no he ejecutado un stop loss o porque no lo he hecho con opciones o como sea, pero el caso es el riesgo de tipo 1 es comprar y perder dinero de verdad, y el riesgo de tipo 2 es dejar de ganar. Dejar de ganar significa que no compro y el mercado sube y rebota, y tenemos que medir y calibrar esos riesgos. Cada cual debe decidir cuál es el riesgo que quiere asumir, y mi análisis y mi interpretación y mi escenario de mercado, como siempre, y mi experiencia, lo que me dice, y mi método, es que en realidad, a largo plazo, como inversores de largo plazo, es mucho más importante no quedarse fuera de los grandes movimientos alcistas. Es decir, y esto es quizás aquí el mensaje más importante de este vídeo, no quedarse fuera de los movimientos alcistas de largo plazo, porque como inversores estamos aquí para ganar dinero a largo plazo, o para ganar dinero a secas, pero el dinero se gana a largo plazo, ¿no? Para rentabilizar el patrimonio. Entonces, no puedes permitirte quedarte fuera, como les ha ocurrido a un montón de inversores a lo largo de todo este ciclo alcista, porque desde que yo empecé a escribir, por ejemplo, en Investia, en mi blog, en 2013, desde esta zona de aquí ya existe, además ahí fue cuando se creó Zero Hedge, esa famosa página web que es siempre bajista y siempre solo pone noticias negativas, porque eso es lo que más vende. Pues desde 2013 existen ya largas corrientes bajistas, intelectuales, digamos, de las finanzas y grandes gestores que son bajistas y que explican con grandes argumentos y grandes cuestiones que esto es bajista, ¿no? Evidentemente eso significa que esa tesis es totalmente equivocada, y como comento muchas veces el gráfico de Jeremy Siegel de largo plazo,
pues no hace falta tampoco ser especialmente inteligente, simplemente hay que ser, digamos, coherentes, de un poco de sentido común. La tendencia de largo plazo de la bolsa es marcadamente alcista, insultantemente alcista. Por lo tanto, ahí está el dinero, tienes que estar al alza, ¿no? Entonces, no puedes permitir que un movimiento de este tipo estar totalmente fuera de ese movimiento. Dicho esto, como nunca en los últimos 12 años, estamos en una situación donde cabe la posibilidad, o por lo menos tiene sentido bajo mi punto de vista, intentar ser el más listo, como contradiciendo lo que decía Warren Buffett y Charlie Munger, ¿no? Intentar no ser el más tonto significa que tu objetivo es no quedarte fuera de esta subida y por eso, por defecto, como siempre digo, tenemos que estar dentro del mercado. Pero como digo, después de este exceso alcista, después de lo que ha ocurrido con la pandemia, la liquidez y la inflación, pues yo creo que aquí el FOMO, el miedo a que el mercado se te escape al alza, debe ser reducido, ¿no? Y creo que efectivamente estamos en un contexto de techo de mercado en esos entornos, sabiendo que desde aquí hasta aquí hay un 20 o un 40% de caída y lo mismo al alza, ¿no? Prácticamente, o sea, son movimientos donde va a haber mucha volatilidad y los movimientos, las emociones que va a provocar estos movimientos van a ser fuertes. Quizá eso deberíamos de tenerlo en cuenta en los indicadores de sentimiento y ser un poco exigentes. Es decir, ahora que, por ejemplo, los indicadores de sentimiento están en mínimos, pues pensar que en este contexto deben de estar más abajo todavía para comprar, sobre todo si estamos ya en una dinámica bajista, ¿no? Que podría ser el caso, pero sin prisa, ¿no? Entonces, tenemos que elegir el error que queremos asumir, el error de tipo 1 o el error de tipo 2, y sabiendo que a largo plazo los mercados suben. Por lo tanto, por defecto, aunque aquí tenemos este gráfico que de alguna manera nos está la mente empujando a pensar que debería de corregir, o al menos hacia la base del canal, la realidad es que cuando lo pones en gráfico de velas diarias, bueno, pues tienes que medir el riesgo de que el mercado desde estos niveles pueda rebotar, desde aquí hasta aquí sería un 8% y desde aquí hasta aquí sería un 10, un 13%, ¿no? ¿Cómo te sentirías si el mercado empieza a subir y sube un 14%? Desde los niveles actuales, supera esta zona de máximos que tenía aquí anteriormente y eventualmente aquí vuelve otra vez a irse a mínimos y se plantea un lateral que dura 2 años. Sería perfectamente válido y es algo que ocurre periódicamente en los mercados. Lo que pasa es que llevamos 10 años de tendencia alcista, pero puede descansar durante 2, 3 o 5 años perfectamente y puede descansar corrigiendo, dando algún susto a la baja o simplemente fluctuando en lateral, con algunos sustos que luego rompe soportes, por ejemplo, por debajo de estos niveles y luego por debajo de este nivel y luego vuelve a subir y todo eso se configura como una zona de ruido, ¿no? De gran ruido de largo plazo o de medio plazo por lo menos. Pero pensando a largo plazo como inversores, pues hay que estar ahí para aprovechar los movimientos alcistas. Y todo es posible, ¿eh? Yo no descarto que el gran sentimiento negativo que ya está instalado hacia las tecnológicas, que ya es de dominio público, es un problema para poder plantear que esto pueda caer con fuerza, podamos tener un crack a corto plazo. Y podría incluso ocurrir que, bueno, pues que haga un pequeño amago incluso aquí de corto plazo, o no, y que esté ya preparado, y que vuelva otra vez a superar esta media móvil, que es de 30 semanas, de 150 sesiones, que es la media móvil de Stan Weinstein, muy importante, y que vuelva otra vez incluso a máximos. Eso podría ocurrir, ¿no? Y estamos hablando prácticamente de un rebote del 20%, 15-20% de los niveles actuales, o incluso que los supere y luego vuelva a caer por debajo, y la inflación disparada pues haga que realmente todo esto sea una corrección encubierta, ¿no? Veis que las variantes son múltiples, pero importante, insisto, el mensaje principal es que como inversores el riesgo de tipo 1, el riesgo alcista, el riesgo de que el mercado suba y no estemos dentro, es decir, el riesgo de dejar de ganar, es mucho más peligroso a largo plazo que el riesgo de perder, de comerte una corrección, de estar dentro del mercado y caer. Hablando siempre, insisto, de índices, de estar indexado, utilizando grandes índices como el Nasdaq o el S&P 500. Lo repito, el riesgo de no ganar cuando el mercado sube a largo plazo es mucho más dañino y peligroso para nuestras carteras, nuestros patrimonios a largo plazo, que el riesgo de que en un momento dado te comas una corrección. Porque después de una corrección va a venir una subida, cuando hablamos del Nasdaq o hablamos del S&P 500. Pero después de una subida no necesariamente va a venir una caída, porque a largo plazo los mercados son alcistas. Voy a poner el gráfico en velas mensuales, ¿vale? Después de una corrección, por ejemplo, esto es el Nasdaq, ¿no? Que es un índice que antes no tenía tanta importancia, pero incluso después de una corrección como esta, que es el pinchazo de la burbuja del Nasdaq, de la burbuja de Internet en el año 2000, pues vuelve otra vez la tendencia alcista, ¿no? Vamos a poner el gráfico del S&P 500 que tiene más histórico. Sea cual sea la corrección, que aquí faltan los dividendos por poner, pero sea cual sea la corrección, al final viene la tendencia. Y aquí lo que no sé es por qué no me da carga más histórico. Pero bueno, porque es el futuro del S&P 500. Bueno, es igual.
¿Vale? Es decir, que por defecto, como digo, la dirección que hay que mirar es hacia arriba, ¿vale? Dicho esto, a esa regla general, ese principio general del que llevo hablando muchos años, desde que escribo en Investia, que es 2013, y vengo recalcando la importancia de estos principios, dicho esto, pues quizá ahora estamos en una de esas pocas situaciones en las que podemos plantear una excepción. Es decir, yo creo que aquí pues, podemos valorar más que nunca el riesgo de tipo 2, ¿no? E intentar esperar o recuperar el mercado más abajo. Tenemos una gran fortaleza y es que con opciones podemos estar fuera del mercado, vender puts, y como la volatilidad está alta y la volatilidad implícita de las opciones también está alta, la que cotizan las opciones, tenemos la posibilidad de vender puts con un vencimiento largo de 12 meses, largo, sí, insisto, de 12 meses, y que dan una rentabilidad del 5, del 6, del 7%. Y incluso si se produce algún susto adicional, pues con más razón todavía, ¿no? Y tener un margen de seguridad del 30-40% con una rentabilidad bastante decente. Eso es una gran ventaja y es una forma de esperar el mercado, ¿no? De tener un poco de paciencia y esperar a que el mercado pueda dar alguna oportunidad mayor, ¿no? Que yo creo que es el mensaje principal. Yo creo que en 2022 deberíamos de tener alguna oportunidad mayor, pero tampoco de crack, tampoco muy de crack. Para mí el enfoque es considerar que a corto plazo, y con esto termino, el sesgo es bajista. Creo que deberíamos de tener algún tipo de susto en el S&P 500 y en el Nasdaq, pero no debería de ir mucho más allá y podríamos ir pensando ya, ir planteando ya en algún objetivo de corrección. Voy a plantearlo en el Nasdaq, que quizás es más agresivo y donde yo creo que puede haber quizá más oportunidades, aunque solo sea por la volatilidad, ¿no? Tenemos esta amplitud de movimiento, esto sería una especie de corrección. Igual podemos incluso corregir aquí y luego vendría la segunda parte, pero bueno, la segunda pata yo pondría el objetivo como máximo en esta oleada bajista en estos niveles del 23%, ¿no? Ese sería el objetivo de corrección para mí en el Nasdaq. Ese es el enfoque. Veremos si no hay que ir ajustándolo sobre la marcha, si no hay que adaptarse, que habrá que hacerlo siempre. Pero bueno, como digo, para mí sesgo bajista, posibilidad de doble suelo, pero sesgo bajista que debería por lo menos de intentar algún susto un poco mayor. Y si no lo hace, veremos, el máximo local anterior está aquí, en el Nasdaq, si lo supera sería una señal técnica relevante y esta resistencia es muy importante, si supera esta sería incluso una señal, bueno, habría que ver, ¿no? Porque para mí seguiría siendo un escenario de techo de mercado, ¿no? Y desde estos niveles podría venir un fallo bajista. Pero bueno, a corto plazo sesgo bajista con la mente puesta en que una caída, un susto, el momento en el que veamos un poco de pánico, un poco de miedo en el mercado, para mí habría que enfocarlo desde el punto de vista de la oportunidad. Y ya sabéis que para mí lo mejor en esos entornos es jugarlo con opciones, aunque sea no, principalmente con opciones sobre índices, ¿no? Sobre Nasdaq o sobre el S&P 500. Pero bueno, todo eso ya lo veremos en ese momento. Bueno, pues nada más, espero que os haya aportado algunas pistas o algunos elementos importantes para construir vuestros escenarios y vuestras estrategias de inversión. Y bueno, pues os agradezco vuestra atención hasta el final del vídeo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.